Mi exesposa se acuesta con mi hermano y quiere que mi hijo le diga padre, pero ella va a tener que buscarse otro tonto. Eso fue exactamente lo que pensé cuando vi a Renata besándose con Julián en la puerta de mi casa, la misma casa donde vivíamos juntos hasta hace 6 meses, con mi hijo Lucas de apenas 4 años, agarrado de su mano, mirando la escena como si fuera lo más normal del mundo. Renata me vio parado ahí con las bolsas del supermercado colgando de mis brazos y ni siquiera tuvo la decencia de apartarse. Julián, mi hermano menor, el que supuestamente estaba apoyándola emocionalmente durante nuestro divorcio, me miró con una sonrisa de suficiencia que jamás olvidaré. Lucas corrió hacia mí gritando «¡Papi!», y eso fue lo único que me impidió soltar las bolsas y partirle la cara a mi hermano ahí mismo. Soy Mateo Herrera, ingeniero civil, y hasta hace un año creía tener una vida perfecta. Renata y yo nos conocimos en la universidad, nos casamos 3 años después, y Lucas llegó cuando yo tenía 30 años. Trabajaba largas horas para darles la mejor vida posible, mientras Renata se dedicaba a ser mamá de tiempo completo. Julián, 10 años menor que yo, siempre fue el consentido de la familia, el que nunca terminó una carrera, el que vivía saltando de trabajo en trabajo, pero era mi hermano. Y cuando me pidió quedarse con nosotros temporalmente hace 2 años porque había perdido su apartamento, yo accedí sin pensarlo 2 veces. Gran error. Lo que no sabía entonces era que esos 2 meses de apoyo familiar se convertirían en el principio del fin de mi matrimonio. Renata comenzó a quejarse de que yo trabajaba demasiado, de que no le prestaba atención, de que Julián sí la escuchaba cuando ella necesitaba hablar. Yo, como idiota, pensé que eran quejas normales de pareja y traté de mejorar. Regresaba más temprano, organizaba citas nocturnas, le preguntaba sobre su día, pero nada era suficiente. Hace 8 meses descubrí mensajes entre ellos. Nada explícito, pero lo suficientemente íntimos como para hacerme dudar. Cuando confronté a Renata, ella lloró. Juró que solo eran amigos, que yo estaba celoso sin razón, que Julián era como un hermano para ella. La palabra hermano, saliendo de su boca, ahora me da náuseas. Le pedí a Julián que se fuera de la casa. Él se fue, pero el daño ya estaba hecho. La desconfianza había echado raíces. 2 meses después, Renata me pidió el divorcio. Dijo que ya no me amaba, que nos habíamos distanciado, que necesitaba encontrarse a sí misma. Yo, destrozado pero queriendo lo mejor para Lucas, acepté. Acordamos custodia compartida. Ella se quedó en la casa porque era mejor para el niño mantener su estabilidad. Y yo me mudé a un apartamento a 20 minutos de distancia. Firmé un acuerdo donde yo seguía pagando la hipoteca de la casa, además de una pensión generosa para Lucas. Todo legal, todo civilizado. Lo que no esperaba era ver a mi hermano besando a mi exesposa apenas 6 meses después del divorcio. Y definitivamente no esperaba que Lucas me dijera, 3 días después de ese encuentro en la puerta, que tío Juli ahora dormía en el cuarto de mamá y que él era como su nuevo papi. Esa noche no pude dormir. La traición de Renata era una cosa, pero que involucrara a mi hijo en su relación con mi hermano era completamente diferente. Al día siguiente llamé a mi abogada, Patricia Domínguez, una mujer de 50 y tantos años, con reputación de no perder casos de custodia. Mateo, necesito que me digas exactamente qué está pasando, me dijo Patricia cuando nos reunimos en su oficina al día siguiente. Le conté todo, desde los mensajes que encontré meses atrás hasta la escena en la puerta de la casa. Ella tomó notas meticulosamente. ¿Julián vive en la casa ahora?, preguntó. Aparentemente sí. Lucas me dijo que duerme ahí. Patricia se reclinó en su silla, juntando las manos. Mateo, esto cambia las cosas. Según tu acuerdo de divorcio, Renata tiene prohibición de introducir nuevas parejas en el hogar compartido con Lucas durante el primer año post-divorcio. Está violando los términos del acuerdo. Sentí algo parecido a esperanza por primera vez en meses. ¿Qué significa eso? Significa que podemos solicitar modificación de custodia, pero necesitamos evidencia sólida de que está introduciendo a tu hermano como figura paterna y que esto está afectando a Lucas. Durante las siguientes 2 semanas, documenté todo. Cada vez que recogía a Lucas, le preguntaba gentilmente sobre su día, y él, inocente como solo un niño de 4 años puede ser, me contaba todo. Cómo tío Juli lo llevaba al parque, cómo desayunaban juntos los 3, cómo mamá le había dicho que tío Juli era su nuevo amigo especial.
Grabé esas conversaciones con el permiso de Patricia para usarlas legalmente. También contraté a un investigador privado, algo que jamás pensé que haría. Se llamaba Roberto Fuentes, un tipo discreto que me cayó bien desde el principio. En menos de una semana, Roberto me trajo fotos de Julián entrando y saliendo de la casa a todas horas, de ellos tres juntos en el parque como una familia feliz, de Renata besándose con Julián frente a la escuela de Lucas. Pero lo que realmente me enfureció fue cuando Lucas llegó a mi apartamento un viernes por la tarde, como parte de nuestro fin de semana compartido, y me preguntó, «Papi, ¿por qué mami dice que tío Juli va a ser mi nuevo papá? ¿Tú ya no vas a ser mi papá?» Me arrodillé frente a él, sostuve su pequeña cara entre mis manos y le dije con toda la calma que pude reunir, «Lucas, hijo, yo siempre voy a ser tu papá. Siempre. Nadie va a cambiar eso nunca. ¿Está claro?» Él asintió, pero vi confusión en sus ojos. Esa confusión se convirtió en mi combustible para lo que vendría después. El lunes siguiente, Patricia presentó una moción de emergencia para modificar la custodia, citando violación de los términos del divorcio y manipulación emocional del menor. También incluimos todas las evidencias que habíamos recopilado. La corte programó una audiencia para 3 semanas después. Renata se volvió loca cuando recibió los papeles. Me llamó gritando, acusándome de querer separarla de su hijo, de ser vengativo, de no poder superar que ella había rehecho su vida. Yo solo le dije, «Rehaz tu vida lo que quieras, Renata. Pero no confundas a nuestro hijo, haciéndole creer que mi hermano va a reemplazarme como su padre». Ella colgó. 1 hora después, recibí una llamada de Julián. Era la primera vez que hablábamos desde que lo corrí de mi casa hace meses. «Mateo, hermano, esto es un malentendido», comenzó con ese tono condescendiente que siempre usaba. «Renata y yo nos enamoramos, sí, pero nadie está tratando de reemplazarte como padre de Lucas». «No me llames hermano», le corté. «Perdiste ese derecho cuando te acostaste con mi esposa mientras aún estábamos casados. Y sí, sé que empezó antes del divorcio. Tengo las fechas de los mensajes que se enviaban. Silencio del otro lado. Luego cambió de táctica. Mira, sé que estás dolido, pero piensa en Lucas. Él está feliz. ¿No quieres que tu hijo sea feliz? Lucas estará feliz cuando deje de estar confundido sobre quién es su padre. Y eso va a suceder muy pronto». Colgué antes de que pudiera responder. Mi teléfono no dejó de sonar durante el resto de la noche, pero no contesté. Mi madre llamó al día siguiente. Ella y mi padre viven en otra ciudad, pero Julián ya les había contado su versión de los hechos, por supuesto. Mi madre siempre fue de proteger al bebé de la familia. «Mateo, hijo, Julián me cuenta que estás haciendo problemas con la custodia de Lucas. ¿Es verdad? Mamá, tu hijo menor se metió con mi esposa y ahora quiere jugar a ser papá con mi hijo. ¿Tú qué harías en mi lugar?» Ella suspiró. «Ay, mijo, pero si Renata y tú ya están divorciados, ella tiene derecho a rehacer su vida. Con cualquiera menos con mi hermano, mamá. Y definitivamente no tiene derecho a confundir a Lucas sobre quién es su padre. Julián dice que solo quiere ayudar, que Lucas lo quiere mucho. Lucas también quiere mucho a sus maestros de la escuela, pero eso no los convierte en sus padres. Mamá, necesito que entiendas mi posición. Si no puedes hacerlo, entonces prefiero que no hablemos del tema». Ella intentó mediar, pero yo ya había tomado mi decisión. Esta era una batalla que tenía que pelear solo, sin importar quién de mi familia estuviera del otro lado. Las semanas previas a la audiencia fueron un infierno. Renata comenzó a enviarme mensajes constantemente, alternando entre súplicas y amenazas. Me decía que iba a demostrar que yo era un padre ausente, que solo me importaba mi trabajo, que Lucas sufriría si le quitaban tiempo con su madre. Ignoré cada mensaje y se los reenvié todos a Patricia. Julián también intentó contactarme varias veces. Incluso apareció en mi oficina un día, pero seguridad no lo dejó subir. Me envió un correo largo donde me explicaba cómo el amor simplemente sucede, y cómo él nunca planeó enamorarse de Renata. Borré el correo sin terminarlo. Lo más doloroso fueron las llamadas de Lucas. Cada noche que estaba con Renata, él me llamaba antes de dormir, y yo podía escuchar su confusión. «Papi, ¿estás enojado conmigo?», me preguntó una noche. «¿Por eso no vienes a casa?» «Hijo, yo nunca estaría enojado contigo», le dije, sintiendo cómo se me quebraba la voz. «Y pronto vamos a pasar mucho más tiempo juntos, te lo prometo». Roberto, el investigador, seguía recopilando evidencia. Me mostró fotos de Julián jugando con Lucas en el jardín de la casa, llevándolo a la escuela, comprándole juguetes. En otra situación,
Habría sido tierno ver a un tío involucrado con su sobrino. Pero en este contexto, cada imagen era una puñalada, porque sabía exactamente lo que estaban haciendo, construyendo una narrativa donde Julián era la figura paterna y yo era el visitante ocasional. Una semana antes de la audiencia, Renata cambió de estrategia. Me envió un mensaje largo donde admitía que tal vez había sido insensible al introducir a Julián tan rápido en la vida de Lucas. Me proponía que habláramos, que llegáramos a un acuerdo sin involucrar a los abogados, que pensáramos en lo mejor para nuestro hijo. Le respondí con una sola línea: nos vemos en la corte. La noche antes de la audiencia, mientras revisaba todos los documentos con Patricia, ella me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. Mateo, ¿qué es lo que realmente quieres aquí? ¿Custodia completa? ¿Modificar el régimen de visitas? ¿Qué? Me quedé pensando. Quiero que mi hijo sepa sin ninguna duda que yo soy su padre. Que nadie, especialmente no mi hermano, puede tomar ese lugar. Y quiero que Renata entienda que hay consecuencias por manipular emocionalmente a un niño de 4 años. Patricia asintió. Entonces vamos a pelear por custodia primaria. Ella tendrá visitas supervisadas hasta que demuestre que puede mantener límites apropiados con su nueva relación. La mañana de la audiencia llegué temprano al juzgado. Patricia ya estaba ahí, con su portafolio lleno de documentos, fotografías y transcripciones de las conversaciones con Lucas. Renata llegó 15 minutos después con su abogado, un tipo joven llamado Fernando Ruiz, que claramente no tenía la experiencia de Patricia. Julián no estaba con ella, probablemente por consejo de su abogado. Cuando entramos a la sala, Renata intentó hacer contacto visual conmigo, pero yo mantuve la mirada al frente. El juez, un hombre mayor llamado Héctor Sandoval, revisó los documentos iniciales y luego nos miró a ambos. Este es un caso de modificación de custodia basado en supuesta violación de los términos del divorcio original, comenzó. Señor Herrera, su abogada ha presentado evidencia considerable. Proceda. Patricia se levantó y, durante los siguientes 45 minutos, presentó un caso demoledor. Mostró las fotos del investigador. Reprodujo partes de mis conversaciones con Lucas donde él expresaba confusión sobre las figuras paternas. Citó la cláusula específica del acuerdo de divorcio que Renata había violado y, finalmente, presentó testimonios escritos de la maestra de Lucas y de la consejera escolar sobre cambios en su comportamiento. El menor ha comenzado a mostrar signos de ansiedad de separación, confusión de identidad familiar y regresión en su desarrollo emocional. Leyó Patricia del reporte de la consejera. Cuando se le preguntó sobre su familia, el niño mencionó tener 2 papás, pero no pudo explicar claramente la diferencia entre ambos. Vi cómo Renata palidecía con cada palabra. Su abogado intentó objetar varias veces, pero el juez lo callaba con un gesto de la mano. Cuando le tocó el turno al abogado de Renata, él trató de pintar una imagen de mí como padre ausente, obsesionado con el trabajo, que nunca estuvo presente emocionalmente. Pero Patricia había anticipado esa estrategia y presentó evidencia contraria. Registros de todas las actividades escolares a las que asistí, fotos de nuestros fines de semana juntos, testimonios de los padres de los amiguitos de Lucas sobre mi involucramiento. Señoría, dijo Patricia cuando el abogado de Renata terminó. Mi cliente no es perfecto, pero es un padre dedicado que siempre ha puesto las necesidades de su hijo primero. Lo que la señora Salazar ha hecho es precisamente lo contrario. Ha puesto sus necesidades románticas por encima del bienestar emocional de su hijo. El juez pidió un receso de 20 minutos. Salí de la sala y me apoyé contra la pared del pasillo, sintiendo todo el peso de la situación. Patricia se acercó con una pequeña sonrisa. Lo estamos haciendo bien, me dijo. Pero prepárate. Van a llamar a Renata a testificar cuando volvamos. Cuando regresamos, efectivamente, Renata fue llamada al estrado. Su abogado le hizo preguntas suaves diseñadas para mostrarla como madre amorosa que solo quería ser feliz. Pero cuando Patricia tuvo su turno para interrogarla, todo cambió. Señora Salazar, ¿es cierto que su relación con el hermano de su exesposo comenzó mientras aún estaba casada? Preguntó Patricia sin preámbulo. Eso no es relevante para la custodia de Lucas, tartamudeó Renata. Responda la pregunta, por favor, intervino el juez. Renata miró a su abogado buscando ayuda. Julián y yo nos hicimos cercanos durante un momento difícil en mi matrimonio. No fue algo planeado. ¿Eso es un sí? Nos besamos por primera vez 2 semanas antes de que pidiera el divorcio, admitió finalmente.
Patricia dejó que esa revelación flotara en el aire por un momento antes de continuar. ¿Y cuándo decidió que era apropiado introducir al señor Julián Herrera en la vida cotidiana de Lucas como figura paterna? Yo nunca le dije que Julián era su padre, protestó Renata. Patricia entonces reprodujo una de las grabaciones de mis conversaciones con Lucas, donde claramente el niño decía: «Mami dice que tío Juli va a ser mi nuevo papá». Renata se puso pálida. Yo debí haberlo dicho de forma que Lucas malinterpretó. Solo quería que entendiera que Julián ahora es parte de nuestras vidas. ¿Parte de sus vidas o reemplazo del padre?, presionó Patricia. Mateo nunca está. Siempre está trabajando, explotó finalmente Renata. Julián está ahí todas las noches, ayuda con la tarea, juega con Lucas. Él es más padre que Mateo en muchas formas. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso su propio abogado se veía horrorizado. Patricia sonrió levemente. No tengo más preguntas, señoría. El juez Sandoval se quitó los lentes y frotó el puente de su nariz. Señora Salazar, ¿se da cuenta de que acaba de admitir que conscientemente está reemplazando al padre biológico de su hijo con su nueva pareja? Renata comenzó a llorar. No, yo solo. Solo quiero que Lucas sea feliz. La felicidad de un niño no se construye sobre confusión y manipulación, dijo el juez con tono severo. Voy a tomar un receso de 1 hora para revisar toda la evidencia y tomar una decisión. Esa hora fue la más larga de mi vida. Patricia me dijo que las cosas se veían muy bien, pero yo no podía dejar de pensar en Lucas. ¿Cómo le afectaría todo esto? ¿Entendería algún día por qué tuve que hacer esto? Cuando volvimos a entrar, el juez tenía los documentos frente a él. Nos miró a ambos y comenzó a hablar. He revisado cuidadosamente toda la evidencia presentada hoy. Es claro para esta corte que la señora Salazar ha violado los términos del acuerdo de divorcio al introducir prematuramente a una nueva pareja en el hogar compartido con el menor. Más grave aún, ha creado deliberadamente confusión en el niño sobre la identidad y rol de su padre biológico. Miré a Renata. Estaba llorando silenciosamente, con la cabeza baja. Por lo tanto, continuó el juez, modifico el acuerdo de custodia de la siguiente manera. El señor Mateo Herrera tendrá custodia primaria del menor Lucas Herrera. La señora Salazar tendrá visitas los fines de semana alternos, con la condición expresa de que el señor Julián Herrera no puede estar presente durante esas visitas hasta nuevo aviso de la corte. Sentí como todo el peso se levantaba de mis hombros. Patricia me apretó el brazo en señal de victoria. Además, agregó el juez, ordeno que tanto el menor como la señora Salazar asistan a terapia familiar para abordar la confusión causada. El terapeuta reportará mensualmente a esta corte sobre el progreso. El golpe del mazo selló la decisión. Renata salió corriendo de la sala entre sollozos. Su abogado recogió sus cosas rápidamente y la siguió. Patricia se volvió hacia mí con una sonrisa genuina. Felicidades, Mateo. Acabas de ganar custodia primaria. Pero yo no sentía ganas de celebrar todavía. Esto era solo el principio de reconstruir la relación con mi hijo y deshacer el daño que Renata y Julián habían causado. Esa tarde recogí a Lucas de la casa. Renata abrió la puerta con los ojos rojos e hinchados. Julián no estaba por ningún lado. Necesito que empaques las cosas de Lucas, le dije con tono neutro. Va a vivir conmigo ahora. Mateo, por favor, suplicó ella. No me hagas esto. Él es mi hijo. Y también es mi hijo. Tú decidiste jugar con fuego, Renata. Ahora vives con las quemaduras. Entré a la casa y encontré a Lucas jugando con sus carritos en la sala. Cuando me vio, corrió hacia mí. «Papi, ¿viniste a jugar?» Me arrodillé y lo abracé fuerte. «Mejor que eso, campeón. Vas a venir a vivir conmigo. ¿Te gustaría eso?» Sus ojos se iluminaron. «¿De verdad? ¿Todos los días?» «Todos los días. ¿Y tío Juli también va a vivir allá?» Sentí cómo se me tensaba la mandíbula. «No, hijo. Tío Juli va a quedarse aquí con mamá. En mi casa vamos a ser solo tú y yo. ¿Está bien?» Él pensó por un momento y luego asintió. «Está bien, pero ¿puedo llevar mis carritos?» «Puedes llevar todo lo que quieras». Mientras empacábamos las cosas de Lucas, Renata se quedó en su habitación. Podía escucharla llorando, pero no sentí ni una pizca de compasión. Ella había hecho su elección cuando decidió traicionar nuestra familia con mi propio hermano. Cuando terminamos, llevé las maletas al carro mientras Lucas se despedía de su madre. A través de la ventana, vi cómo Renata lo abrazaba como si fuera la última vez. Parte de mí se sintió mal por ella, pero esa parte era muy pequeña, comparada con la satisfacción de saber que Lucas finalmente estaría en un ambiente sin confusión ni manipulación.
En el carro, de camino a mi apartamento, Lucas me preguntó, «Papi, ¿mami está triste?» «Sí, hijo, pero a veces los adultos tomamos decisiones que nos hacen sentir tristes después». «¿Tú también estás triste?» Miré por el retrovisor y vi su carita esperando mi respuesta. «Un poco, pero estoy más feliz porque ahora vamos a estar juntos todo el tiempo». Eso pareció satisfacerlo, y volvió a jugar con uno de sus carritos. Esa noche, después de acostar a Lucas en su nueva habitación, había pasado el fin de semana anterior convirtiendo mi oficina en un cuarto para él. Me senté en el sofá con una cerveza y procesé todo lo que había pasado. Había ganado la batalla legal, pero sabía que la guerra estaba lejos de terminar. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Julián. «Espero que estés orgulloso de ti mismo. Le quitaste a su hijo a una madre amorosa solo por venganza». Respondí, «No fue venganza, fue justicia. Y si realmente fueras un hombre decente, nunca te habrías metido con la esposa de tu hermano en primer lugar». Él no respondió. Al día siguiente, llevé a Lucas a su primera sesión de terapia con la doctora Mónica Reyes, una psicóloga infantil especializada en terapia familiar. Ella habló con Lucas a solas por 40 minutos mientras yo esperaba afuera. Cuando terminaron, me llamó a su oficina. «Señor Herrera, Lucas está definitivamente confundido sobre las figuras paternas en su vida», me explicó. «Menciona a papi Mateo y papi Juli como si fueran intercambiables. Vamos a necesitar varias sesiones para ayudarlo a entender la diferencia y su importancia». «¿Cuánto tiempo tomará?» «Eso depende de varios factores, incluyendo qué tan consistentes podamos ser con los límites y mensajes que recibe de ambos padres. La buena noticia es que es joven y resiliente. Con el enfoque correcto, podemos ayudarlo». Durante las siguientes semanas, establecí una rutina estricta con Lucas. Desayuno juntos, lo llevaba a la escuela, una niñera de confianza lo recogía y estaba con él hasta que yo salía del trabajo. Cenábamos juntos, tiempo de juego, baño y a dormir. Los fines de semana eran nuestros para hacer actividades. El parque, el museo de los niños, el cine. Las visitas de Renata eran difíciles. Cada vez que llevaba a Lucas de vuelta a mi apartamento, él llegaba callado y confundido. En una de nuestras sesiones de terapia, la doctora Reyes me reveló que Renata seguía hablándole a Lucas sobre Julián, violando indirectamente las órdenes de la corte. «Ella no lo tiene físicamente presente durante las visitas», explicó la doctora, «pero le muestra fotos, le cuenta historias sobre él. Básicamente mantiene su presencia activa en la mente del niño». Patricia presentó una moción para reducir aún más las visitas de Renata hasta que pudiera demostrar que respetaría los límites. El juez la citó a una audiencia de advertencia. «Señora Salazar», le dijo el juez Sandoval con tono severo, «si recibo un reporte más de que está violando las condiciones de las visitas, la suspenderé por completo hasta que complete un programa de terapia intensiva». ¿Quedó claro? Renata asintió, llorosa. Después de eso, las visitas mejoraron un poco. Lucas comenzó a volver menos confundido. Un mes después de ganar la custodia, recibí una llamada inesperada de mi padre. Habían pasado casi 2 meses desde que hablamos. «Mateo, tu madre y yo queremos venir a visitarte a ti y a Lucas», dijo con voz cansada. «¿Y Julián?» «Tu hermano no va a estar. De hecho, él y yo tuvimos una conversación muy seria sobre lo que hizo. No estoy orgulloso de sus decisiones». Eso me sorprendió. Mi padre siempre había sido del tipo que evitaba los conflictos familiares. «¿Qué le dijiste?» Le dije que lo que hizo fue traicionar a su hermano de la peor forma posible, que entendía que los sentimientos suceden, pero que un hombre de verdad habría hablado contigo primero. No andar a tus espaldas con tu esposa. Sentí algo parecido a alivio. «Gracias, papá. No me agradezcas todavía. Tu madre todavía piensa que fuiste muy duro con Julián, pero yo la estoy haciendo entender. Las acciones tienen consecuencias». Mis padres vinieron el fin de semana siguiente. Lucas estaba emocionado de ver a sus abuelos, y ellos claramente estaban encantados de pasar tiempo con él. Mi madre me apartó mientras mi padre jugaba con Lucas en la sala. «Hijo, sé que lo que Julián hizo estuvo mal», comenzó ella, «pero sigue siendo tu hermano». Algún día van a tener que arreglar esto. Mamá, con todo respeto, no sé si eso va a pasar. Lo que él hizo no fue solo traicionar mi confianza. Intentó reemplazarme como padre de mi hijo. Eso es imperdonable. Ella suspiró. Julián está destrozado. Se mudó de vuelta con Renata después de la audiencia, pero las cosas entre ellos están tensas.
Creo que se está dando cuenta de que lo que tienen se construyó sobre una base de traición y mentiras. Ese es su problema, no el mío. No hablamos más del tema. El resto de la visita fue agradable, enfocada en Lucas y en reconstruir mi relación con mis padres. 3 meses después de la audiencia, las cosas finalmente comenzaron a estabilizarse. Lucas ya no mencionaba a Julián como figura paterna. Cuando le preguntaba sobre sus visitas con mamá, hablaba de ella y solo de ella. La doctora Reyes reportó progreso significativo en su terapia. Una tarde, mientras Lucas hacía su tarea en la mesa de la cocina, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. ¿Mateo? Era la voz de Julián. Sonaba extraño, tal vez bebido. ¿Qué quieres? Solo quería decirte que tenías razón. Todo esto fue un error. Renata y yo. No funciona. Nunca funcionó. Solo éramos 2 personas heridas que nos usamos mutuamente. ¿Y me llamas para decirme eso? Te llamo porque fuiste el mejor hermano y yo lo arruiné todo. Lo arruiné por una mujer que ni siquiera me ama. Solo me usó para lastimarte. Parte de mí quería colgar. Otra parte, la que recordaba a Julián como el niño que me seguía a todos lados cuando éramos pequeños, sintió una pizca de compasión. Julián, no sé qué quieres que te diga. Lo que hiciste tuvo consecuencias. Para mí, para Lucas, para ti también aparentemente. Lo sé. Solo quería que supieras que lo siento. Sé que no significa nada, pero lo siento. Colgó antes de que pudiera responder. Esa noche, después de acostar a Lucas, me quedé pensando en esa llamada. ¿Algún día podría perdonar a Julián? Honestamente, no lo sabía. El daño era demasiado profundo, demasiado personal. Pero lo que sí sabía era que había hecho lo correcto al pelear por mi hijo. Lucas estaba prosperando. Su confusión se había disipado, y nuestra relación era más fuerte que nunca. 4 meses después de ganar la custodia, Lucas y yo estábamos en el parque un sábado por la tarde cuando él me preguntó algo que me tomó completamente desprevenido. Papi, ¿por qué tío Yuli ya no viene a visitarnos? Me senté en la banca del parque y lo atraje hacia mí. ¿Recuerdas cuando hablamos sobre cómo yo soy tu papá y nadie más puede ser tu papá? Asintió. Bueno, tío Yuli intentó confundirte sobre eso. Y cuando alguien hace algo que confunde o lastima a las personas que amamos, a veces es mejor mantener distancia. ¿Pero algún día va a volver? No lo sé, campeón. Tal vez cuando seas más grande y puedas entender mejor las cosas. Pareció satisfecho con esa respuesta y volvió corriendo hacia los columpios. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Renata. Julián y yo terminamos. Se mudó. Solo pensé que deberías saberlo. No respondí. Esa parte de mi vida había terminado, y no tenía interés en saber más sobre el drama entre ellos. Lo que importaba ahora era el futuro que estaba construyendo con Lucas. Un futuro donde él sabía sin duda quién era su padre, donde no había confusión ni manipulación, donde podía ser simplemente un niño con un padre que lo amaba incondicionalmente. Esa noche, mientras leía a Lucas su cuento antes de dormir, él me abrazó el cuello y me dijo: «Te quiero, papi. Eres el mejor papá del mundo». Y en ese momento, todas las batallas legales, todo el dolor de la traición, toda la lucha valió la pena, porque había protegido lo más importante, mi relación con mi hijo. La vida continuó con una normalidad que no había sentido en años. Lucas prosperaba en la escuela, había hecho nuevos amigos, y su maestra me comentó en la última junta que estaba mucho más enfocado y feliz. Las sesiones de terapia con la doctora Reyes se habían reducido a 1 vez al mes, más como mantenimiento que por necesidad urgente. Renata cumplía puntualmente con sus visitas los fines de semana alternos. Habíamos alcanzado un nivel de civilidad necesaria, comunicándonos solo sobre asuntos relacionados con Lucas. Ella nunca volvió a mencionar a Julián frente a mí, y según la doctora Reyes, tampoco lo mencionaba durante sus visitas con Lucas. Mi relación con mis padres también se había fortalecido. Venían a visitarnos 1 vez al mes, y mamá finalmente había aceptado que yo había hecho lo correcto. En su última visita me apartó y me dijo: «Hijo, lamento no haberte apoyado más al principio. Ahora veo que solo estabas protegiendo a tu familia. De Julián no supe nada durante meses. Según mi madre, había dejado la ciudad y estaba viviendo en la costa, trabajando en un bar. Ella lo había visitado 1 vez y dijo que se veía perdido. No sentí satisfacción al escuchar eso, pero tampoco compasión. Él había cavado su propia tumba. 6 meses después de ganar la custodia, decidí que era hora de mudarme a una casa más grande para Lucas. El apartamento había servido su propósito,
pero quería que mi hijo tuviera un jardín donde jugar, más espacio para crecer. Encontré una casa modesta en un vecindario familiar, a 15 minutos de su escuela. El día de la mudanza, Lucas estaba emocionadísimo. Corrió por toda la casa vacía, eligiendo qué habitación sería suya, imaginando dónde pondríamos el árbol de Navidad, planeando dónde construiríamos una casa del árbol en el jardín. «Papi, esta casa es perfecta», me dijo mientras desempacábamos cajas esa noche. «Lo es, ¿verdad? Es nuestra casa, campeón. Solo tuya y mía». Una semana después, mientras organizaba el garaje, encontré una caja vieja con fotos familiares. Había algunas de Julián y yo de niños, jugando en el patio de la casa de mis padres. Éramos inseparables en esas fotos. Me pregunté en qué momento exacto se rompió ese vínculo, si fue un evento específico o una erosión gradual de valores y respeto. Guardé esas fotos de vuelta en la caja y la puse en el estante más alto. Tal vez algún día podría mirarlas sin sentir esa mezcla de tristeza y rabia. Pero ese día aún no había llegado. En el trabajo, mi jefe notó el cambio en mí. Ya no llegaba tarde ni distraído. Mis proyectos se completaban a tiempo. En una evaluación me dijo: «Mateo, no sé qué cambió en tu vida personal, pero sea lo que sea, está funcionando. Sigue así». Lo que había cambiado era simple. Tenía claridad de propósito. Ya no estaba constantemente preocupado por lo que estaba pasando en casa de Renata, si ella estaba confundiendo a Lucas, si Julián estaba tratando de usurpar mi lugar. Tenía control de la situación, y eso se traducía en paz mental. El primer año desde la audiencia pasó rápidamente. Lucas cumplió 5 años y organizamos una gran fiesta en nuestro nuevo jardín. Invité a sus amiguitos de la escuela, a mis padres, a algunos compañeros de trabajo que se habían convertido en amigos. Renata vino por 1 hora al principio de la fiesta, cumpliendo con su acuerdo de mantener los eventos importantes compartidos civilizados. La vi observar la casa, el jardín lleno de niños felices, la estabilidad que había creado para Lucas. No dijo nada, pero vi en sus ojos el reconocimiento de que las cosas podrían haber sido diferentes si hubiera tomado decisiones diferentes. Antes de irse, me apartó un momento. «Mateo, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero ¿crees que algún día podrás perdonarme?» La miré por largo rato. La mujer frente a mí ya no era la Renata de la que me enamoré en la universidad. Ni siquiera era la Renata que me había traicionado con mi hermano. Era alguien que había perdido mucho aprendiendo lecciones que nunca debió necesitar aprender. No lo sé, Renata. Honestamente no lo sé. Pero lo que sí sé es que estoy agradecido de que finalmente respetes los límites con Lucas. Eso es lo más importante. Ella asintió, con lágrimas en los ojos. Él es un niño maravilloso. Estás haciendo un gran trabajo como padre. Nosotros estamos haciendo un buen trabajo, la corregí. Ahora que estamos en la misma página sobre lo que es mejor para él, se fue poco después. Lucas apenas notó su partida, demasiado ocupado jugando con sus amigos. Esa noche, después de que todos se fueron, y Lucas estaba dormido rodeado de sus nuevos juguetes, me senté en el portal trasero con una cerveza y reflexioné sobre el año que había pasado. Había sido el año más difícil de mi vida, pero también el más transformador. Había aprendido que el perdón no era algo que se podía forzar o apurar, que establecer límites no era cruel sino necesario, que proteger a tu hijo a veces significaba tomar decisiones difíciles que otros no entenderían. Y más importante, había aprendido que la familia no era solo sangre, era compromiso, respeto y amor genuino. Unos días después de la fiesta, Patricia me llamó con noticias. «Mateo, el juez Sandoval está cerrando oficialmente el caso. Ha determinado que la custodia actual es estable y benéfica para Lucas. Ya no hay necesidad de reportes mensuales de la terapeuta. ¿Eso significa que terminó? Significa que ganaste en todos los sentidos posibles. Lucas está bien, la situación es estable y legalmente todo está resuelto. Por supuesto, si Renata vuelve a violar algún término, podemos reabrir el caso, pero no creo que eso pase». Después de colgar, me permití un momento de victoria silenciosa. No fue una victoria alegre o triunfante. Fue el alivio profundo de saber que había protegido a mi hijo y que esa protección ahora era permanente. 2 semanas después, recibí un correo inesperado. Era de Julián. El asunto decía simplemente: «Para Mateo». Dudé en abrirlo, pero finalmente lo hice.
Hermano, si todavía puedo llamarte así. No espero respuesta a este correo, ni siquiera sé si lo leerás, pero necesito decir estas cosas, aunque sea al vacío. Me mudé a Puerto Escondido hace meses. Trabajo en un bar en la playa, vivo en un cuarto diminuto y paso mis días tratando de entender cómo llegué aquí. La respuesta es simple: mis propias decisiones. Lo que hice fue imperdonable. No solo te traicioné, sino que intenté robar algo que nunca podría ser mío: tu relación con tu hijo. Ni siquiera puedo explicar por qué pensé que eso era aceptable. Creo que estaba tan perdido, tan celoso de la vida que habías construido, que intenté tomármela para mí. Renata y yo duramos exactamente 3 semanas después de la audiencia. Lo nuestro no era amor. Era 2 personas usando sus cuerpos para llenar vacíos que solo podían llenarse con trabajo interno real. Cuando nos quedamos solos, sin el drama de la infidelidad, sin la emoción de lo prohibido, no había nada ahí. Mamá me contó sobre tu nueva casa. Me alegro que Lucas esté bien. Sé que no tengo derecho a preguntar por él, pero pienso en él seguido. Era un buen niño. Espero que siga siéndolo. No te pido perdón porque sé que no lo merezco. Solo quería que supieras que entiendo lo que perdí. No solo a ti como hermano, sino el respeto de toda nuestra familia, mi autoestima, mi brújula moral, todo por una fantasía que se derrumbó en el momento que se volvió realidad. Si algún día, quizás años en el futuro, puedes verme no con amor fraternal, pero al menos sin odio, eso sería más de lo que merezco. Cuida a Lucas. Y cuídate tú también. Julián. Leí el correo 3 veces. Había dolor genuino en esas palabras. Arrepentimiento real. Parte de mí, la parte que recordaba cuando éramos hermanos de verdad, sintió una pizca de compasión. Pero otra parte, la parte que había sostenido a Lucas llorando por la confusión que Julián había causado, se mantuvo firme. No respondí el correo. Tal vez algún día lo haría, pero ese día no era hoy. La vida siguió su curso normal durante los siguientes meses. Lucas comenzó kindergarten y adoraba a su maestra. Hice nuevos amigos entre los padres de sus compañeros. Incluso empecé a salir ocasionalmente con una compañera de trabajo, Ana, aunque tomábamos las cosas muy despacio. Una tarde, mientras recogía a Lucas de la escuela, su maestra me pidió hablar un momento. Señor Herrera, hoy tuvimos una actividad donde los niños dibujaron a sus familias, comenzó, mostrándome el dibujo de Lucas. Quería enseñarle esto. En el dibujo, Lucas se había dibujado a sí mismo en el centro, con una figura grande a su lado etiquetada Papi. A un lado estaba una figura más pequeña que decía Mami. Eso era todo. Solo 3 personas. Es la primera vez que lo dibuja así, explicó la maestra. En actividades anteriores siempre había más figuras, algunas que no podía explicar bien. Creo que esto muestra que finalmente tiene claridad sobre su estructura familiar. Sentí un nudo en la garganta. Todo el dolor, toda la lucha, toda la batalla legal, había valido la pena por ese dibujo simple de 3 figuras. Gracias por mostrármelo, logré decir. Esa noche, pegué el dibujo en el refrigerador. Lucas vino a la cocina mientras yo preparaba la cena. Papi, ¿te gustó mi dibujo? Me encantó, hijo. Es perfecto. La maestra dijo que algunas familias son grandes y otras son chiquitas. La nuestra es chiquita pero está completa, ¿verdad? Me arrodillé frente a él. Absolutamente completa, campeón. El siguiente domingo era mi fin de semana con Lucas, y decidí llevarlo al zoológico. Mientras veíamos los monos, una familia grande pasó junto a nosotros. Padre, madre, 3 hijos, y lo que parecían ser los abuelos. Lucas los observó por un momento. Papi, ¿crees que algún día nuestra familia sea más grande? ¿Qué quieres decir? No sé. Como con más personas. ¿Tú te vas a casar otra vez? La pregunta me tomó por sorpresa. Ana y yo habíamos sido cuidadosos de mantener nuestra relación privada, sin involucrar a Lucas todavía. Tal vez algún día. ¿Eso te gustaría? Se encogió de hombros. Solo si es alguien que te haga feliz. Y que sea buena conmigo. Y que no intente ser mi segundo papi, porque yo ya tengo un papi. Me reí, abrazándolo. Esas son reglas muy buenas, hijo. 2 años después de ganar la custodia, la vida había alcanzado una estabilidad que antes parecía imposible. Lucas tenía 7 años y estaba floreciendo. Renata y yo habíamos alcanzado una coparentalidad funcional, incluso amigable. Ella había comenzado a trabajar en una librería y parecía más en paz consigo misma.
De Julián, ocasionalmente recibía actualizaciones a través de mi madre. Seguía en la costa. Había dejado el bar y ahora trabajaba como instructor de buceo. Aparentemente había comenzado terapia y estaba trabajando en sí mismo. Me alegraba por él, de una forma distante y desapegada. Ana y yo habíamos hecho nuestra relación oficial hace 6 meses. Era una buena mujer, paciente y comprensiva con mi situación. Lucas la había conocido gradualmente. Primero en salidas casuales al parque, luego en cenas, y ahora ella a veces se quedaba a dormir los fines de semana que Lucas estaba conmigo. Él parecía genuinamente cómodo con ella. Una noche, después de acostar a Lucas, Ana y yo estábamos en la sala cuando ella me hizo una pregunta que había estado evitando pensar. Mateo, ¿alguna vez le has preguntado a Renata si sabe por qué Julián hizo lo que hizo? ¿Qué lo motivó? No realmente, y honestamente no estoy seguro de querer saberlo. ¿Pero no tienes curiosidad? No digo que lo perdones, pero entender. El entendimiento puede venir sin perdón, la interrumpí suavemente. Y estoy bien con eso. Ella asintió, dejando el tema descansar. La vida continuaba, cada día construyendo sobre el anterior. Lucas seguía en terapia ocasionalmente, más como precaución que por necesidad. La doctora Reyes me había dicho en nuestra última sesión que era uno de los niños más resilientes que había tratado. Tiene usted un hijo extraordinario, señor Herrera, me había dicho, y él tiene un padre extraordinario. Esa combinación es poderosa. Un sábado por la tarde, 3 años después de la audiencia inicial, estaba en el jardín ayudando a Lucas con un proyecto de ciencias cuando Renata llegó a recogerlo para su fin de semana. Se quedó un momento observándonos trabajar juntos. Se ve feliz, comentó cuando Lucas fue adentro a buscar su mochila. Lo es. Hiciste bien en pelear por él, Mateo. No estaba en un buen lugar entonces. Tomé decisiones terribles que lastimaron a mucha gente, especialmente a Lucas. Era la conversación más profunda que habíamos tenido en años. Todos cometemos errores, Renata. Lo importante es aprender de ellos. ¿Tú aprendiste algo de todo esto? Pensé cuidadosamente antes de responder. Aprendí que el amor a veces significa pelear, incluso cuando es incómodo. Aprendí que la familia no siempre viene de la sangre. Y aprendí que puedo ser más fuerte de lo que pensaba. Ella sonrió tristemente. Yo también aprendí esas cosas, de la forma más difícil posible. Lucas salió corriendo con su mochila. ¡Listo, mami! La vi alejarse con nuestro hijo, y por primera vez en años, no sentí ni rastro de amargura. Solo gratitud de que finalmente todos estábamos en un lugar mejor. Esa noche, Ana vino a cenar. Mientras cocinábamos juntos, me habló sobre un viaje de trabajo que tenía próximamente. Es a la costa, mencionó casualmente. A Puerto Escondido, de hecho. Mi mano se detuvo sobre el cuchillo. ¿Puerto Escondido? Sí, hay una conferencia de educación ahí. ¿Por qué? Julián vive ahí. Oh. Ella puso su mano sobre la mía. ¿Quieres que trate de verlo? ¿Entregarle un mensaje? Lo pensé por un largo momento. No, él tomó su camino y yo tomé el mío. Tal vez algún día esos caminos se crucen otra vez, pero no tiene que ser forzado. Ella asintió, entendiendo sin necesidad de más explicación. 4 años después de ganar la custodia de Lucas, recibí una invitación inesperada por correo. Era una invitación de boda. Julián se casaba. La nota que venía con la invitación era breve. Mateo, no espero que vengas, pero quería que supieras que conocí a alguien que me ayudó a convertirme en una mejor persona. Su nombre es Carla, es maestra de kindergarten. Me hace querer ser el hombre que debí ser desde el principio. Si algún día quieres conocerla, sería un honor, pero lo entiendo si no. Julián, le mostré la invitación a Ana. ¿Qué piensas? Creo que es tu decisión, pero también creo que la gente puede cambiar si realmente quiere. Le mostré la invitación a Lucas, que ahora tenía 8 años. Tu tío Julián se va a casar. ¿Lo recuerdas? Él frunció el ceño pensando. Un poco. Era el señor que hacía que mamá y tú pelearan, ¿verdad? Más o menos. Él cometió errores hace mucho tiempo, pero parece que está tratando de ser mejor. ¿Vamos a ir a su boda? No lo sé, ¿tú quieres ir? Se encogió de hombros. Si tú vas, yo voy. Al final no fui a la boda. Le envié una tarjeta con una nota breve. Felicitaciones. Espero que encuentres la felicidad que estabas buscando. Mateo. No era perdón, exactamente, pero era un reconocimiento de que ambos habíamos seguido adelante con nuestras vidas. 5 años después de la batalla legal,
Mi vida era irreconocible comparada con aquellos días oscuros de traición y lucha. Ana y yo nos habíamos comprometido y estábamos planeando una boda pequeña. Lucas tenía 9 años y era un niño brillante, feliz y seguro. Renata había rehecho su vida de forma saludable. Incluso había empezado a salir con alguien nuevo, un maestro de su librería. Un día, mientras Lucas y yo hacíamos la tarea juntos, él me preguntó algo que no esperaba. «Papi, ¿alguna vez vas a perdonar al tío Julián?» «¿Por qué preguntas eso?» «Porque la abuela dice que es tu hermano y que la familia debería perdonarse». Dejé el lápiz y lo miré directamente. «Lucas, el perdón es complicado. A veces perdonas a alguien porque lo que hicieron no fue tan malo. Otras veces perdonas porque necesitas paz para ti mismo. Y a veces decides que está bien no perdonar, porque lo que hicieron fue demasiado. ¿Y el tío Julián fue demasiado? Lo que él hizo me lastimó mucho. Y casi te lastima a ti también. Tal vez algún día pueda perdonarlo, pero ese día no tiene que ser hoy. ¿Tiene sentido?», asintió pensativamente. «Creo que sí». Esa conversación me quedó dando vueltas por días. ¿Alguna vez perdonaría realmente a Julián? ¿Importaba siquiera? La respuesta vino de forma inesperada durante la terapia prematrimonial que Ana y yo estábamos tomando. El terapeuta, el doctor Ramírez, nos hizo una pregunta. ¿Hay heridas del pasado que puedan interferir con su futuro juntos? Le conté sobre Julián, sobre Renata, sobre toda la saga. Cuando terminé, él dijo algo que me impactó. El perdón no es para la otra persona, es para ti. No perdonar no lastima a quien te hirió, te lastima a ti. Llevas ese peso contigo todo el tiempo. Perdonar no significa decir que lo que hicieron estuvo bien. Significa soltar el peso para que puedas seguir adelante completamente. Esas palabras se quedaron conmigo. 6 meses después, durante las vacaciones de Navidad, toda mi familia extendida se reunió en casa de mis padres. Era la primera vez en 5 años que todos estaríamos juntos, incluyendo Julián y su esposa Carla. Dudé en asistir, pero Lucas quería ver a sus primos y mis padres me pidieron encarecidamente que fuera. «No tienes que hablar con él si no quieres», me aseguró mi madre, «pero sería bueno para todos estar juntos». Llegué con Ana y Lucas. El ambiente era tenso al principio. Julián estaba en un rincón con Carla, una mujer menuda con ojos amables. Cuando nuestras miradas se cruzaron, él asintió levemente. Yo hice lo mismo. No hablamos durante las primeras 2 horas. Cada uno mantuvo su distancia, circulando por la casa en órbitas separadas. Pero luego, mientras todos los adultos estaban adentro y los niños jugaban afuera, me encontré solo en el portal trasero. Julián salió con 2 cervezas. «¿Puedo?», preguntó, ofreciéndome una. Dudé. Luego la acepté. Nos quedamos ahí en silencio por varios minutos, viendo a Lucas jugar con sus primos. «Es un buen niño», dijo finalmente Julián. «Te pareces mucho a él, o él se parece a ti». «Sí». Más silencio. Luego Julián habló de nuevo. «Sé que nada de lo que diga cambiará lo que hice, pero quiero que sepas que no pasa un día sin que me arrepienta. No solo de perderte como hermano, sino de intentar quitarte a tu hijo». Lo miré directamente por primera vez en años. Había envejecido, líneas nuevas alrededor de sus ojos, algunas canas en las sienes. «¿Por qué lo hiciste?», le pregunté. La pregunta que había evitado por años finalmente salió. «¿Por qué Renata? ¿Por qué Lucas?». Él suspiró profundamente. «Celos. Envidia. Tú tenías todo lo que yo quería. Una carrera exitosa, una familia, estabilidad. Yo siempre fui el hermano que no podía mantener un trabajo, el que no terminaba lo que empezaba. Cuando Renata comenzó a quejarse de ti, vi una oportunidad de tomar algo que era tuyo, de probar que podía ser mejor que tú en algo. ¿Y funcionó?». Se rió amargamente. «Por supuesto que no. Solo probé que era peor. Porque un hombre de verdad no hace lo que yo hice». «No», concordé. «No lo hace. Carla me ha ayudado a entender muchas cosas», continuó, «sobre por qué hice lo que hice, sobre cómo ser mejor. Ella no sabía nada de nuestra historia cuando nos conocimos. Cuando finalmente se lo conté, pensé que me dejaría, pero se quedó. Me dijo que todos merecen una segunda oportunidad si realmente están dispuestos a cambiar». «¿Y tú estás dispuesto?». «Sí, por ella, por mí mismo. Y honestamente, por ti también. Porque aunque no puedo reparar lo que rompí, puedo al menos asegurarme de nunca volver a ser esa persona». Tomé un largo trago de mi cerveza, procesando sus palabras. Parte de mí quería estar furioso todavía, mantener ese escudo de rabia protectora,
pero era exhausting mantener ese nivel de resentimiento por tanto tiempo. No sé si algún día podremos ser hermanos otra vez, le dije finalmente. Tal vez nunca volvamos a hacerlo, pero puedo estar en la misma habitación que tú sin querer golpearte. Es un comienzo. Vi el alivio inundar su rostro. Es más de lo que merezco. Sí, acordé. Lo es. Lucas corrió hacia nosotros en ese momento. Papi, mira lo que encontré. Mostró una rana pequeña en sus manos. ¡Guau! ¡Qué cool! ¿Sabes qué tipo es? Mientras Lucas me explicaba entusiasmado sobre la rana, sentía a Julián observándonos. Cuando Lucas corrió de vuelta con sus primos, Julián habló suavemente. Es claro que es un gran padre. Hiciste un buen trabajo peleando por él. Gracias. No dijimos nada más. No necesitábamos hacerlo. No éramos hermanos reconciliados, pero ya no éramos enemigos. Era suficiente por ahora. Esa noche, de camino a casa, Ana me preguntó cómo me sentía. Extrañamente ligero, admití. Como si hubiera estado cargando algo pesado y finalmente lo puse en el suelo. ¿Perdonaste a Julián? No lo sé. Tal vez. O tal vez solo decidí dejar de cargar la rabia. No estoy seguro de cuál es la diferencia. Creo que no hay diferencia, dijo ella sabiamente. El resultado es el mismo. Eres libre. Lucas estaba dormido en el asiento trasero. Lo miré por el retrovisor, su carita pacífica en el sueño. Había peleado tan duro por él, había sacrificado tanto, había soportado tanta traición y dolor. Pero mirándolo ahora, seguro y feliz, sabía que había valido cada segundo. No importaba si algún día reconstruía una relación con Julián. No importaba si perdonaba completamente a Renata. Lo que importaba era esto. Mi hijo sabía sin duda quién era su padre. Sabía que era amado incondicionalmente. Y sabía que siempre, siempre, yo estaría ahí para él. Había ganado la custodia de Lucas hacía años. Pero más importante, había ganado su confianza, su amor y la certeza de nuestro vínculo inquebrantable. Y al final, eso era lo único que realmente importaba. 7 años después de aquella audiencia que cambió todo, me encontraba sentado en las gradas de un campo de fútbol viendo a Lucas, ahora de 11 años, correr por la cancha. Ana estaba a mi lado, embarazada de 6 meses de nuestra primera hija. Renata estaba unas filas más abajo con su esposo Daniel, el maestro de la librería con quien se había casado el año anterior. Nos saludamos cordialmente cuando llegaron. Mi madre y mi padre también estaban ahí, gritando entusiasmados cada vez que Lucas tocaba el balón. Incluso Julián había venido, manteniendo una distancia respetuosa pero presente. Carla estaba con él, embarazada también. Mientras observaba esta extraña configuración familiar, me di cuenta de algo. Habíamos sobrevivido. No como la familia que éramos antes. Esa familia había muerto con la traición. Pero habíamos evolucionado en algo nuevo, algo más honesto y, en cierto modo, más fuerte. Lucas anotó un gol, y todos nos pusimos de pie gritando. Él buscó mi mirada entre la multitud, y cuando me encontró, su sonrisa se hizo aún más grande. Levantó el puño en celebración, el mismo gesto que yo le había enseñado cuando era pequeño. En ese momento, sentí que todo el dolor, toda la lucha, toda la batalla legal y emocional, había valido la pena. Mi hijo era feliz, seguro y amado. Sabía exactamente quién era su padre, y yo había cumplido la promesa más importante que un padre puede hacer: estar ahí, siempre, sin importar qué. Después del partido, Lucas corrió hacia mí sudado y emocionado. «Papi, ¿viste mi gol? Fue increíble. Estoy tan orgulloso de ti». Ana lo abrazó también, y él le tocó suavemente su vientre. «¿Cómo está mi hermanita? Pateando mucho, igual que tú con ese balón», bromeó Ana. Renata se acercó con Daniel. «Gran partido, Lucas», le dijo ella, despeinándolo cariñosamente. «Gracias, mamá. ¿Nos vemos el fin de semana?» «Por supuesto. Te voy a preparar tus enchiladas favoritas». Mientras Lucas hablaba con Daniel sobre el partido, Renata me apartó un momento. «Mateo, quería agradecerte». «¿Por qué?» «Por no rendirte, por pelear por él cuando yo estaba perdida, por ser el padre que siempre necesitó, y por eventualmente permitirme encontrar mi camino de vuelta a ser la madre que debí ser desde el principio». Sus palabras me sorprendieron. «Estás siendo una buena madre ahora, Renata. Eso es lo que importa. Lucas es un niño increíble, y gran parte de eso es por ti». No supe qué responder. Un simple «gracias» no parecía suficiente. Mientras todos nos dispersábamos hacia nuestros carros, Julián se acercó brevemente. «Buen juego»,
le dijo a Lucas, que aceptó el cumplido con cortesía educada, pero sin calidez particular. Julián me miró. ¿Almuerzo familiar la próxima semana en casa de mamá? Ahí estaré. No éramos cercanos. Probablemente nunca volveríamos a hacerlo, pero habíamos alcanzado una paz funcional, una coexistencia civilizada en beneficio de nuestra familia extendida. Esa noche, después de que Lucas se durmió, me senté en el portal de nuestra casa viendo las estrellas. Ana salió y se sentó a mi lado. Penny, por tus pensamientos, dijo. Estaba pensando en cómo la vida da vueltas extrañas. Hace 7 años pensé que mi mundo se había acabado. Y ahora mira dónde estamos. ¿Feliz? Extraordinariamente feliz. No de la forma que planeé, pero tal vez mejor, más real. Ella puso su cabeza en mi hombro. Lucas te adora, ¿lo sabes? Lo sé. Y espero que nuestra hija me adore también. Lo hará, porque eres un padre increíble. Nos quedamos ahí en silencio confortable, contemplando nuestro futuro. Un futuro que había construido sobre los escombros del pasado. Un futuro donde mi hijo sabía sin duda quién era su padre. Donde mi nueva familia estaba llegando, donde incluso las relaciones rotas habían encontrado alguna forma de sanación. No era el final de cuento de hadas que alguna vez imaginé. Era mejor. Era real, complicado, imperfecto y auténtico. Y mientras sostenía la mano de Ana y pensaba en Lucas durmiendo pacíficamente adentro y en la hija que pronto llegaría, supe con certeza absoluta que había tomado las decisiones correctas. Renata había intentado darle mi lugar a mi hermano, pero ella tuvo que buscar otro tonto, porque yo nunca dejaría que nadie, absolutamente nadie, reemplazara el vínculo entre mi hijo y yo. Y al final, ese había sido el punto de todo. No la venganza, no el castigo, no la justicia legal. Solo un padre protegiendo la relación más sagrada de su vida. Y lo había logrado.